¿Qué onda mis hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, y que todos se le estén pasando chido. Bienvenidos de nuevo a Susurros en la Noche. En este episodio, nos sumergiremos en un escalofriante capítulo de la historia mexicana, la escalofriante historia de la ogresa de la colonia Roma. Si no saben de ella, pues este episodio es para ti, y si ya sabías, pues también es para ti, para que recuerdes de nuevo. Pues este personaje llamado, la ogresa de la colonia Roma, aunque no lo crean, mató a más de 100 niños en la CDMX o Ciudad de México, así como lo oyes. Toda esta historia que escucharás, fue por allá de los años 40. Antes de empezar con esta deliciosa historia que les tengo, quiero recordarles que todas las semanas estaré un nuevo podcast para el gusto de ustedes, normalmente los días jueves para que puedan estar pendientes. También, les recuerdo que tengo otro podcast dedicado a ayudarles con temas de inglés. Estaremos viendo pronunciación, escritura, y algunos trucos para mejorar su entendimiento en este idioma. Espero contar con tu asistencia. Dicho esto, pues pongámonos serios, y adelante con la historia. La escalofriante historia de la ogresa de la colonia Roma. Don Francisco Páez, dueño de la tienda de abarrotes ubicada en un edificio de la calle Salamanca, en la colonia Roma de la Ciudad de México, se encontró una mañana con la cañería de su local tapada. A Francisco, podemos imaginarlo con ánimo de fastidio, llamó a un plomero y a 2 albañiles para solicitarles resolver el problema. Hay que romper el piso para llegar a la tubería, desalojar el caño y tapar de nuevo el boquete, comentó el plomero. Amigos, quiero que imaginen la cara de asombro y de susto de aquellos 3 hombres al destapar la cloaca y encontrar, ese día 8 de abril de 1941, un enorme tapón de carne humana putrefacta, gasas y algodones ensangrentados. Entre la náusea, plomero y albañiles extrajeron aquel amasijo que envolvía además el cráneo de un niño. Así es, amigo, el cráneo de un pequeño. El episodio, tan aterrador como se lee en la prensa de la época, destapó literalmente una de las historias criminales más impactantes de los años 40 en la Ciudad de México, que tuvo como protagonista a una mujer. Su nombre era Felicitas Sánchez Aguilón. La prensa la bautizó como la ogresa de la colonia Roma y en la lista de asesinos seriales mexicanos aparece, también como la trituradora de angelitos y la descuartizadora de la colonia Roma. La prensa consideró tan atroces sus crímenes como sorprendente su final en la cárcel, pues pasó solo 3 meses en prisión, aunque estaba acusada de los graves delitos de asesinato y tráfico de niños. Pero Felicitas guardaba secretos que hubieran causado una conmoción peor, y seguramente un infeliz final para muchas mujeres de la época, como lo tuvo ella al suicidarse el 16 de junio de 1941, apenas 2 meses después de quedar al descubierto sus crímenes. Primeros años. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nace en una zona rural del estado de Veracruz, en el poblado de Cerro Azul. Se desconocen los detalles de su infancia, lo poco que se sabe es que tuvo una relación tormentosa con su madre. Gracias por el rechazo de la misma, desencadenó la psicopatología que marcaría su futuro modus operandi. Un rechazo patológico hacia la maternidad, y todo lo relacionado con esta. Como el común denominador en los asesinos seriales, desde pequeña tuvo un comportamiento perverso, que se expresaba con crueldad hacia los animales, disfrutaba en especial envenenado a perros y gatos callejeros. Durante los años 1900, Felicitas estudia y se gradúa de enfermería y comienza a trabajar como partera. En su natal Veracruz, a la par contrae matrimonio con un hombre, de poco carácter, codependiente y sumiso. En el futuro este sería el patrón en todas sus parejas, Carlos Conde. Sánchez era una mujer robusta, de malos modales, misántropa y de carácter muy fuerte. La prensa de la época posteriormente a su aprehensión, colocó especial énfasis en su fealdad, basándose en descripciones de los vecinos de la mujer, cuya opinión seguramente estaba influenciada por los crímenes. Parece bruja, con los ojos saltones, gorda, fea, más bien repugnante. Son los comentarios que se hacían mencionar en los periódicos de esa época. Periódico La Prensa, 1941. A pesar de su aspecto y personalidad, Felicitas Sánchez contó con varias parejas a lo largo de su vida, que incluso sirvieron como cómplices para sus delitos, entre ellos el propio Carlos Conde. Del matrimonio con Conde, nacen un par de gemelas. La condición económica de la pareja era austera, y no podían solventar la manutención de las pequeñas, así que Felicitas decide venderlas. Su marido, que en un principio estuvo de acuerdo con el acto, termina arrepintiéndose,
pero ya era demasiado tarde. Sánchez no cedió, y jamás reveló el destino final de sus hijas. Esto marcó el final del matrimonio. Aunque suene extraño, hasta donde se sabe Felicitas no asesinó a ninguno de sus hijos. Las gemelas Conde Sánchez no fueron las únicas hijas que tuvo. Tras la separación, por el año de 1910, la mujer emigra hacia la capital. Crímenes. Felicitas Sánchez se asienta en la colonia Roma de la Ciudad de México, en calle Salamanca número 9, por esa época ocupado por un edificio de departamentos. Le renta una habitación a una mujer que ocupaba un departamento en el tercer piso del edificio. Su nueva casera y compañera de departamento laboraba todo el día y solo iba al departamento para dormir, lo cual dejaba a Felicitas el tiempo y el espacio para darle riendas sueltas a sus aberrantes prácticas. Sánchez Neira estableció un negocio atendiendo partos en el lugar. A su casera no le molestaba mientras el sitio estuviera limpio, pues en efecto Felicitas atendía partos, pero pronto comenzó a destacar el hecho de que mujeres adineradas acudían a consulta con la mujer. Evento por lo más extraño. ¿Por qué una mujer con alta capacidad adquisitiva recurriría a una partera en un barrio marginal para atenderse su embarazo? Los vecinos pronto empezaron a percatarse de otros eventos extraños. Las cañerías del edificio se tapaban con frecuencia. Para arreglar este contratiempo, Felicitas contaba con la complicidad de un plomero, Roberto Sánchez Salazar, y además en ciertas ocasiones, pudieron percatarse de que del departamento salía un extraño humo negro de olor muy desagradable. Pronto el negocio prosperó. Felicitas practicaba abortos clandestinos, incluso hacía visitas a domicilio. La mujer frecuentaba los más selectos barrios de la ciudad. Atendía a las mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo, así estuvieran en labor de parto. Antes de comenzar con su faceta como asesina serial, Sánchez Neira se dedicó al tráfico de menores. Empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían. Pronto empezó a traficar también con niños que compraba de madres, que por una u otra razón le vendían a sus hijos, bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. Durante la década de 1910, todavía en el periodo del México porfirista, Sánchez fue detenida en por lo menos en 2 ocasiones por tratar de vender a un bebé. La mujer salió libre tras pagar una simple multa. No pasó mucho tiempo antes de que Felicitas evolucionara al asesinato. Los niños que no lograba vender terminaban muertos, sin mencionar que muchos infantes perecieron bajo su cuidado. Felicitas pronto recaudó dinero suficiente para hacerse de un negocio. Abrió una miscelánea, que también fungió como clínica clandestina, en la calle Guadalajara número 69, en la Ciudad de México, a la cual llamó La Quebrada. Los asesinatos posterior a su detención, los cómplices de la ogresa, relataron la terrible tortura a la que sometía a los bebés y niños. Solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica. Bañaba a las criaturas con agua helada, no les daba de comer durante periodos considerables de tiempo, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados: asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba, en muchas ocasiones repetía sus diversiones de la infancia, y los envenenaba. Ya muertos procedía a descuartizarlos, en ciertas ocasiones los llegó a descuartizar vivos. Los restos generalmente, los tiraba a las alcantarillas, a veces los desechaba en depósitos de basura, y otras veces los incineraba en una caldera, de ahí el humo, incluso llegó a quemarlos vivos. Aprehensión. El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio de Salamanca donde vivía Sánchez Aguillón se tapó. Se encontraba congestionada desde la toma domiciliaria. En el primer piso del edificio se disponía una tienda de abarrotes. El dueño, llamado Francisco Páez, mandó llamar a un plomero y albañiles. Los albañiles levantaron el piso del negocio para poder acceder a la cloaca. Cuando llegaron a ella, la sorpresa y las náuseas fueron generales. En la alcantarilla había un enorme tapón de carne putrefacta, gasas y algodones ensangrentados, que despedían un olor insoportable. Indagando en la repugnante masa, se encontraron con algo que despejó todas las dudas sobre su naturaleza: un pequeño cráneo humano. Rápidamente, la prensa y la policía se hicieron presentes. Las autoridades llamaron a la puerta de la principal y única sospechosa, Felicitas. Los atendió la casera, que no sabía nada, sin embargo los dejó pasar hasta la habitación de la mujer, a la cual ella nunca había entrado.
Lo primero que salía a vista en el cuarto, era un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños, trofeos. Es un comportamiento típico de los asesinos seriales el coleccionar fetiches que se relacionan con su víctima. Ese mismo día, se catea la miscelánea a la quebrada, Felicitas no se encontraba ahí, se había dado a la fuga. En esa época, no existía la noción de asesino en serie, pero el infanticidio era y siempre ha sido un crimen altamente condenado. La investigación cayó en manos del detective José Acosta Suárez. Este hombre en 1942 también atraparía a Gregorio Cárdenas, otro asesino en serie mexicano. El 11 de abril de 1941, es detenido Salvador Martínez Nieves, el plomero cómplice. Él relata que en efecto sabía lo que estaba pasando, pero por miedo a ser condenado como cómplice, no había denunciado. En efecto, él sí era cómplice, recibía una cuantiosa paga por destapar los caños, y un aún más cuantioso soborno por su silencio. Ese mismo día Felicitas es atrapada junto con su amante, Roberto o Alberto Covarrubias, alias el Beto o el Güero. Con este hombre, que también fue su cómplice, Felicitas había procreado a su tercera y última hija, nacida en 1939, mientras trataban de huir de la ciudad. Como ya se mencionó antes, Felicitas Sánchez Aguillón experimentó el rechazo materno desde muy pequeña. Esto generó en ella una personalidad neurótica. Aparentemente no sentía empatía ni remordimientos, era megalómana y racionalizaba sus actos. Efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios, y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al inodoro. Fueron los comentarios de Sánchez Aguillón, Felicitas, 1941. Pero su frágil estado mental iba más allá. Tenía ideas delirantes en donde creía realmente que hacía un bien con sus atroces crímenes. Esto la acerca más al perfil de un asesino misionero, pero lo cierto es que su principal motivación siempre fue monetaria, por lo que entra más bien en la categoría de hedonista. Además recordemos que esta clasificación no es excluyente, incluso les asignaba una cualidad mística. Ejemplo de esto es el altar que poseía. Nótese que esto es muy propio de los asesinos visionarios. Uno de estos comentarios fue el siguiente, cito: una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo, tenía cara de animal, en lugar de ojos unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedí al señor Roberto que lo echara al canal, y él le amarró un alambre al cuello. Sánchez Aguillón, Felicitas, 1941. Estas declaraciones nos hablan del terrible grado de cosificación que mantenía hacia sus víctimas. Las repudiaba a tal grado que las visualizaba de esta manera. Cabeza intermedia. A la prensa de sucesos de la época, le fascinaban los detalles de los casos. El periódico La Prensa, y es uno de los más famosos en la cobertura de noticias policíacas con tintes amarillos, dio santo y seña de los asesinatos de Felicitas. Entre mitos y veras, los asesinatos de niños que no podía vender son escalofriantes. Los estrangulaba, los envenenaba, los cortaba, los quemaba o desmembraba, y metía en bolsas sus restos que abandonaba en la basura o los vaciaba por el caño del baño. Hubo más detalles, pero mejor omitirlos. Quién sabe durante cuánto tiempo cometió esos crímenes, pero la prensa calculó que sus víctimas sumaban más de 100 niños. Las primeras declaraciones de Felicitas ante las autoridades helaron la sangre de los habitantes de la Ciudad de México. Sin rastro de culpa, según las crónicas del diario La Prensa, la mujer narró escenas escalofriantes. Siempre vestida de negro, Felicitas fue recluida en una celda aislada, por representar un peligro para el resto de las internas. Quién sabe si fue idea de su abogado o de ella, advertir al juez de su causa, que revelaría los nombres de todas las mujeres que habían acudido a ella para abortar, si eso le permitía lograr una menor condena. Un final inesperado. El periódico La Prensa se encargó de difundir la velada amenaza. En su titular se lee: la descuartizadora denunciará a todas las señoras que la fueron a solicitar. El 26 de abril de 1941 Felicitas Sánchez Aguillón fue procesada por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica, ninguno considerado grave por la ley. El 10 de mayo de ese mismo año, el juez octavo determinó una fianza de 600 pesos de entonces para dejarla libre. Al mes siguiente, en junio, la ogresa de la colonia Roma dejó la cárcel luego de que las autoridades perdieron las pruebas en su contra, entre otras el cráneo hallado en la tubería.
La Procuraduría no pudo ni siquiera apelar el fallo del juez, a pesar de contar con las confesiones del amante y el plomero cómplice. El rechazo social la acercó y Felicitas se suicidó poco después, el 16 de junio de 1941, con una sobredosis de Nembutal. Murió durante la madrugada, en la casa que compartía con su amante mientras él dormía. Dejó 3 cartas póstumas, 2 dirigidas a sus abogados, y una a su pareja, ninguna para una hija que había procreado con su amante y que al parecer terminó en un orfanato. Ha sido un episodio intenso, lleno de testimonios estremecedores y secretos enterrados. A medida que nos acercamos al final de este segundo podcast sobre la escalofriante historia de la ogresa de la colonia Roma, debemos reflexionar sobre la profundidad de la tragedia que se cernió sobre estas familias. Detrás de cada nombre perdido y cada historia silenciada, hay un dolor indeleble que ha dejado una marca imborrable en el tejido de la sociedad. La desaparición de los niños de la colonia Roma no solo es un hecho histórico, sino una herida que aún sigue abierta en la memoria colectiva. Amigos, espero que les haya gustado esta terrible historia. No olviden que si tienes alguna historia que contar, puedes enviarla al correo rickplusrick.c993@gmail.com para que tu historia sea escuchada. Bien, pues amigos, ha sido todo por este podcast. Estaré preparando el siguiente, amigos. Se vienen casos más interesantes dentro de este tema, así que no se lo pierdan. Gracias por escucharme y cuídense mucho. Nos vemos aquí en Susurros en la Noche. Su amigo Rick Moore, Rick de la Tierra C993.